Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo empezando nuestro tarde de jueves, conferencias semanales que celebramos en el Centro Ruso de Cultura y Ciencia en Madrid. Y bueno, mientras que estoy hablando, voy a ir empezando a compartir la pantalla. Veo los nombres de siempre, que siempre se unen a nuestras conferencias. También veo nuevos nombres. Una alegría veros a todos. No sé, creo que estáis viendo mi pantalla. Bueno, un segundín. Vamos a hacerlo así. Ok. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Mi nombre es Polina Podgorецкая. Soy historiadora del arte. Pues tengo alegría de presentaros nuestra conferencia sobre circo ruso. Esta semana se celebra el 140 aniversario del circo moscovita en Цветной Boulevard o Boulevard Цветной. Hace 140 años, exactamente el 20 de octubre, se abrió este circo y nos da, digamos, nos invita a hablar hoy sobre el circo ruso. Si os soy sincera, esta conferencia para mí ha sido también un pequeño descubrimiento porque bueno, soy historiadora del arte, circo ruso, pues lo he tratado a nivel de la vanguardia, pero bueno, esta semana ha sido una pequeña aventura, investigación, y tengo el placer de presentaros los frutos de mi investigación que vamos a hablar hoy. En esta diapositiva os presento la fachada del actual circo en el Цветной Boulevard. Este edificio fue construido en el año 1989. Bueno, es una fachada con líneas rectas, un poco una fachada moderna con cristal, cemento, pero no siempre fue así. Fue reconstruida en varias ocasiones en el año 57 y originalmente fue construida en el año 1880. Originalmente este circo fue llamado el Circo de Alberto Salomonsky, que luego, en la época ya post-revolución, en 1919 el circo lo nacionalizaron, lo llamaron el primer circo moscovita. Bueno, tiene mucha importancia en la cultura circense rusa, porque ahí, en el año 1946, se funda la Escuela de los Clowns. Bueno, adelantando un poco la charla de hoy, hay una diferencia, una sutil, digamos, pues eso, diferencia entre clowns o los payasos, porque payasos es, digamos, un género de circo vinculado más con la alegría, ¿no? Con un poco, con una, tiene una connotación un poco diferente. Los clowns son, digamos, son artistas más satíricos, más profundos, con un toque un poco dramático. Pues en el 46 se funda la Escuela de los Clowns y en la época ya contemporánea, en el 1982, al mando directivo del circo, del primer circo moscovita, que luego va a llamarse el Circo Moscovita en Цветной Boulevard, sube Yuri Nikulin, que es un artista de referencia en Rusia. Perdonad, aquí en esta diapositiva pues os enseño la antigua fachada original, que fue reconstruida en varias ocasiones. Aquí os presento los artistas que participaron, digamos, en la formación de este circo. Aquí a la izquierda vemos a Karandash, el señor con el perro y que recuerda a Charlie Chaplin, un famoso clown Karandash a quien regresaremos en otra parte de esta conferencia. En la parte derecha vemos a Anatoly Durov. Bueno, en este escenario compartieron famosos hermanos Vladimir y Anatoly Durov, que era una familia, una dinastía circense iniciada a principios del siglo, finales XIX, principios del siglo XX, una dinastía importante que empezaron como clownes satíricos, salen de una familia importante, pues, bueno, importante, pudiente,
y se separaron, tenían una educación militar, se separaron de su familia, abandonaron su carrera militar y decidieron dedicarse al teatro callejero, al circo. Bueno, hoy hablaremos un poco sobre la historia. Y finalmente, ¿por qué son tan importantes en el circo ruso? Pues porque ellos han cambiado la manera de trabajar con los animales, porque antaño, pues los animales, los números con los fieras, era una parte muy importante de los circos, pero trataba más bien, no sé si esta comparación va a ser relevante o va a ser adecuada, pero un poco como entre la vida y muerte, el hombre y el animal, ¿sabes? ¿Sabéis? Como este juego dramático entre superpoder del hombre al respecto del animal, pues lo que hacen los Durov, los hermanos Durov, estoy mezclando los idiomas, los hermanos Durov, lo que ellos están haciendo es que enseñan la amistad entre los animales. Entonces, en el escenario del circo en el Boulevard Svetnoy, ocurren esta evolución de la relación entre los animales y los humanos. También en este escenario aparecen unas famosas acróbatas hermanas Koch, unos preciosos artistas que hacían unas cosas increíbles, pues antes de la revolución y luego posteriormente en la época soviética. Y así os voy a ir pasando un poco las fotos para que lo veáis y contempláis la gracia del circo. Entonces, bueno, os he hablado un poco sobre la historia de este circo que cumple el 20 de octubre, cumple 140 años desde su apertura. Se abrió al público en 1880, era un circo pequeñito y al final se ha ido expandiendo, convirtiéndose en uno de los circos más grandes. Tiene capacidad de en torno, creo que 1.500 personas y bueno, un circo importante. Pero hoy también os quiero un poco hablar sobre la historia del circo, por qué es importante en la cultura rusa. Bueno, no hay una conclusión exacta sobre por qué es tan importante, pero bueno, yo puedo deducir, hacer mi propia teoría y bueno, yo lo voy a compartir con vosotros. Circo es un género teatral ligero, fácil, comestible, como queréis llamarlo, muy alcanzable para todos los públicos, muy entendible para los jóvenes y mayores. Entonces, desde que es tan universal, tan adaptable, tan flexible, tiene tanto campo de expansión, circo estaba como bastante permanente, ha sido una constante en la historia del teatro, aunque no siempre pues, tenía su propia independencia o fue considerado como teatro realmente. Inicia su historia aquí tenéis a Yuri Nikulin, el director bueno, un famoso clown, el director del circo de hoy. Pues la historia, el circo inicia su historia en la época medieval en Europa. Pues, países como Italia o Francia, Inglaterra, pues tenía cada uno su propia cultura de eso, pero la unión, lo que unía a todas estas culturas es que el circo a priori era una cultura por excelencia callejera. Se formaban grupos de actores callejeros que hacían un poco de todo, unos números acrobáticos, juego con pelotas, etcétera. Intentaban alegrar a la gente, viajaban de pueblo a pueblo, participaban en las ferias y sobre todo pues era una cultura callejera, funcionaban en el aire libre. También obviamente había otro tipo de artistas, digamos, más elevado, bufones que pues viajaban para las fiestas de los aristócratas o los reyes. En todas las culturas, básicamente, los bufones pues tenían un carácter más culto, incluso hacían una especie de unas cortas escenas dramáticas o de comedia y alegraban un poco a la gente, pero de todas formas el circo nace en un contexto laboral. ¿A qué me refiero con el contexto laboral? Pues
funcionaba de tal modo, pues, para alegrar un poco al día a día a la pobre gente, alegrarles un poco sus oscuros días rutinarios. Entonces el circo funcionaba para alegrar y siempre va a funcionar como alegrar. Estamos en el siglo XI o estamos en el siglo XX o XXI. Un papel muy importante tiene Inglaterra e Italia. Inglaterra e Italia. ¿Qué ocurre? Que un inglés, Philip Astley, él es un jinete, un militar inglés que a finales del siglo XVIII funda su escuela privada de equitación. Entonces, a lo largo de esta conferencia vamos a ver que el circo y la cultura militar va a estar muy vinculada, porque a priori el circo, el edificio y los números circenses con caballos y animales nacen a partir de su relación con los militares. Entonces, Philip Astley, en el 1770, él abre su escuela de equitación, que posteriormente se convierte en un teatro. Aquí os presento un grabado del interior de su circo y fijaos en la arquitectura, columnas, o sea, quiero que fijéis en las columnas, quiero que fijéis en el escenario, o sea, en la arena circular, porque va a ser muy relevante. ¿A qué me refiero? Pues en el año 1780 él inaugura, Philip Astley inaugura Anfiteatro de Astley. Tiene tanta repercusión en Londres que el hombre pues dice, ¿por qué no abrir uno en Francia, en París? Entonces él viene a París y se junta con un señor Antonio Franconi, un italiano, abren el circo, bueno, realmente lo abre Philip Astley y invita a un circense, también un jinete, Antonio Franconi, a que esté al mando de este teatro. ¿Qué ocurre? Que Franconi pues tiene hermanos, posteriormente ya tuvo hijos, entonces él forma su propia dinastía circense, abriendo su propio teatro en París, y es muy interesante porque fijaos también en la arquitectura, o sea, aquí y aquí. La arquitectura coincide, tenemos un escenario al fondo, la arena, las columnas. Esta arena es muy importante, o sea, yo digo arena, creo que se dice en español arena, pero bueno, el escenario circular típico de los circos. Tiene el diámetro de 13 metros. Es una cosa muy importante porque lo desarrolla, esta fórmula perfecta la desarrolla Philip Astley, que es, como sabéis, trabaja con los caballos, sabe cómo funciona este animal, sabe el ángulo, cómo se inclina el cuerpo de un animal cuando corre, y entonces desarrolla esta fórmula que 13 metros de diámetro es digamos, la sección, la medida perfecta para construir un escenario donde los caballos pueden funcionar, digamos, ejecutar su trabajo con toda la tranquilidad y sin causar daños. ¿No? Entonces, tenemos en nuestro mapa circense Inglaterra y Philip Astley, Antonio Franconi y la dinastía Franconi italo-franca. Y bueno, en este voy a parar este vídeo para no molestaros. Vale. Entonces, en este contexto que nos ubicamos en el siglo XIX, principio, bueno, básicamente a partir del finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, el circo evoluciona en Europa, se desarrollan nuevos números tanto de equitación como de equilibrismo o números de acrobáticos. Y a partir de este momento tan temprano ya empieza a desarrollarse el circo. Luego se desarrollan géneros como pantomima, etcétera, etcétera. Bueno, en Rusia, ¿qué ocurre en Rusia? En Rusia ocurre básicamente una cosa un poco diferente, aunque no de todo. ¿A qué me refiero? Bueno, en Rusia también el circo se forma a partir de cultura callejera. Ahora voy a ir pasando el vídeo. Aquí en esta diapositiva os he recopilado diferentes imágenes de autores anónimos realmente, simplemente para visualizar un poco la cultura callejera en Rusia, los vestidos típicos, bueno, en fin, para que os sumergéis un poco en el contexto en los que nos estamos ubicando. Entonces, en Rusia, al igual como en el resto de Europa, el circo surge en torno del siglo XI tardío, siglo XII,
surge como cultura callejera y aparecen, o sea, los artistas callejeros en Rusia se llaman skamarokhi. Skamarokhi es plural, en singular sería skamaroj. Son esta gente que veis, esta gente alegre, estos payasos, si queréis, estos artistas de la calle que pues divierten a la gente, van con los animales, divierten a la gente de cualquier modo. Eh, bueno, están también muy vinculados con las celebraciones incluso paganas. Bueno, es una cultura así como muy heterogénea, no muy unificada, que luego poco a poco, como ya iremos viendo, va a estar pues tomando forma. Pero esto solo pasará más bien hacia la segunda mitad del siglo XIX. El gran cambio ocurre, bueno, avance, no cambio, el avance ocurre con Alejo I de Rusia, nos ubicamos en una época fructífera, una época célebre, siglo XVII, y básicamente con él ocurre el florecimiento del circo, se toma importancia del circo, y luego con Ana de Rusia, nos estamos ubicando ya en el siglo XVIII, los circenses, o sea, los artistas, vienen a los palacios y se desarrollan junto con ella, porque, bueno, a ella, el mito, digamos, cuenta que a ella le gustaba mucho hacer, voy a parar el vídeo porque me está mareando un poco, a ella le gustaba mucho pues hacer unas fiestas en su palacio, pues unas pequeñas fiestas con su círculo de amistades. Ella invitaba a así llamadas baba baichnitsa, es en ruso, básicamente si lo traduzco ¿cómo decirlo? De manera muy violenta al español, sería como mujeres cantadoras, algo así. Entonces ellos venían al palacio, le empezaban a contar historias, o sea, más bien historias, eran como unos números un poco de baile y canciones. Le cantaban mientras que otras mujeres le estaban haciendo cosquillas en los talones. No sé hasta qué punto esto era verdad, pero bueno, es lo que se cuenta. Entonces, el circo es muy heterogéneo en Rusia y toma verdadera forma con el zar Nicolai I. Estamos ubicando en la primera mitad del siglo XIX. El circo, al igual como en Inglaterra, el circo está muy vinculado a la caballería. Nicolai I es un hombre muy conservador, es un hombre militar, bueno, como básicamente todos los zares en Rusia, pero bueno, es un hombre militar a quien le encantan los caballos, a quien sabe montar a caballos. También tenemos que entender que en el siglo XIX, pues manejar el caballo significaba una gran importancia a la hora pues, de los acontecimientos bélicos. Era un gran poder, conocimiento en el contexto militar. Entonces, al mismo tiempo, a pesar de que es un hombre serio, conservador, en fin, a él también le gusta muchísimo el teatro, pero aún no hay una cosa llamada circo. O sea, le gusta el teatro, pero más bien tira hacia los números de acrobática, los números más bien tirados a los circenses, pero sin serlo de momento. No sé si me explico. Le gusta esta especie de ocio. Y junto con él se forma el primer circo semifímero, ahora lo veremos. Antes de avanzarnos en la historia, quiero reforzar o sea, contaros una cosa muy interesante, que Nicolai el primero, él enviaba a sus mejores militares, los jinetes, los enviaba aún no llamado circo, pero una especie de instituciones o clubes de equitación que hacía un poco de diferentes números también de divertimiento, para que ellos vean cómo la gente pues, que se dedica a los caballos de modo teatral, para que aprendan, los militares, para que aprendan a manejar el caballo. O sea, muy interesante de nuevo cómo lo militar se vincula con el ocio, digamos, con lo cotidiano, en fin, con la vida sencilla, ¿no? Bueno, entonces, o sea, en el periodo de Nicolai I, un periodo, hay que decir que, bueno, hacia el final de su reinado, nos encontramos en un periodo bastante severo porque
eh, bueno, hay unas opresiones políticas, como se podrían decir. En este momento, Dostoyevsky, no sé si lo sabéis, le mandan al exilio, o sea, no es exilio, le mandan al campo de concentración laboral. Durante 4 años, Turgenev también está en exilio, en fin, que es una época bastante turbulenta, bastante con mucha opresión, y la gente quiere divertir. Y surgen los circos, las primeras instituciones propiamente llamados circos. Aquí tenemos el primer circo de Alberto Cabos, o sea, el arquitecto Alberto Cabos. El circo pertenece a Alexander Guerra, un circense de origen italiano. Viene básicamente porque le llaman desde arriba, desde la gente aproximada al zar. O sea, ya en este momento tenéis que entender que el circo, o sea, tiene importancia, o sea, tiene importancia porque a los gobernadores les gusta el circo. O sea, si no fuera, como se dice en español, al gusto del cocinero comen los frailes, creo que he dicho bien, pero bueno, si desde el gobierno les interesa algo, se impone también al gusto mm, del pueblo. Entonces, bueno, invitan a Alexander Guerra y construyen el circo en la Plaza Mariinska. Construyen el primer circo en el año 46, 45, perdón. Eh, es construido de madera. Es construido de madera, es una arquitectura semi-efímera. ¿Qué ocurre? Que en el año 47 el circo le gusta tanto bueno, a la gente y al gobierno, que deciden crear, así llamado, el Dirección de los Teatros Imperiales en el año 1847. ¿Qué significa eso? Básicamente que es una especie de, bueno, ministerio, dirección, que une a los circos, porque también tenemos que recordar que viene a Moscú, a San Petersburgo, a la capital, Alexander Guerra y su rival ya de hace tiempo, Jacques Legare o Legare. Son dos rivales, aparecen en la misma plaza, en Plaza Mariinska, en fin. Entonces, en el año 47 crean la dirección de los teatros, unen a estos dos teatros bajo el mismo, digamos, dirección, y los teatros los circos no sobreviven eso. Alexander Guerra lo sufrió mucho. Él se vio forzado a irse de Rusia, se fue creo que luego a Londres, bueno, en fin, sea como fuere, él abandona Rusia, parte de su grupo viene con él y parte de su grupo queda con su rival, Legare o Leggiare, como queréis llamarle. Se separan, el circo de madera se destruye, en sus cimientos, si se puede llamar así cimientos, bueno, en su lugar, se construye otro circo en el año 49, circo precisamente este que veis en este grabado, un circo de piedra construido por unos inversores rusos. O sea, ya tenéis que ver la importancia del circo. Era un hub, digamos, un lugar, una cosa a la que invertir el dinero. O sea, y va a tener esta importancia pues hasta, bueno, sin exagerar, hasta la época soviética. Bueno, entonces, este circo se quema en el año 59 finalmente en su lugar ya abandonan la idea del circo y construyen el Teatro Mariinsky, que, bueno, el famoso Teatro Mariinsky se construye en el año 1860. Entonces, bueno, tenemos que acordar que estos edificios, el circo de Alexander Guerra, aún no era propiamente circo, era teatro-circo, o sea, que estaban cambiando, en el mismo edificio estaban cambiando uh, dos papeles, dos actividades, ¿vale? Es un punto importante porque luego regresaremos a eso, al primer edificio propiamente circo, ¿vale? Bueno, entonces en este periodo, a pesar de que el circo sufre así llamada nacionalización, sufre unos cambios, gobierno intenta controlar un poco
la parte financiera, la parte creativa de los circos, pero bueno, aparecen nuevos géneros, nuevas obras de circo o de teatro aún, quizás, de carácter muy curioso, Pantomima bélica de caballería, una obra que se llama La batalla de Arthuis. Es un acontecimiento bélico ocurrido en las fechas entre 14 y 22 de septiembre del año 48. Es un acontecimiento de la guerra de Cáucaso. La idea, o sea, no es la idea, el real acontecimiento que pasó en estas fechas es que un ejército cáucaso ataca a una torre, a un fortalecimiento ruso que es Arthuis. Bueno, en fin, el circo va sobre este acontecimiento que finalmente Rusia gana, o sea, el ejército ruso gana al ejército caucaso. En fin, y esta obra fue eh, su estreno se celebró en 1850, una época turbulente, básicamente fue la ideología, la idea detrás de esta obra fue un poco reforzar este índole patriótico de las obras de arte que tenía, o sea, de las obras de arte, de teatro, en fin, el patriotismo que tenía que sentir una persona rusa. Bueno, el cambio, otro escalón en el desarrollo del circo, ocurre ya a la segunda mitad del siglo XIX. Estamos con Alexander II, un gran reformador, liberador. Bueno, realmente su reinado es bastante controvertido, tiene mucha crítica, pero bueno, sea como fuere, un importante gobernador que en el año 1861 lleva a cabo una reforma emancipadora, de emancipación, liberación de los campesinos. ¿Qué ocurre? Que los campesinos, o sea, cada, ¿cómo decirlo en español? Cada persona pues, que tenía una finca, por así llamarlo, tenía sus almas. O sea, almas son campesinos que pertenecen a un señor. Trabajan para él les da pues, comida, y todos estos campesinos casan bajo o sea, tienen que pedir permiso a este señor para casarse, para tener hijos, para básicamente hacer todo. ¿Y qué ocurre en el año 1861? De repente a esta gente le dan libertad, pero libertad de una forma un poco controvertida porque tenían que pagar por su libertad, o sea, tenían que comprarse a sí mismos, a este señor, le daban dinero. Y luego, según las almas que un señor ¿cómo se dice? Independizaba, el gobierno también le daba dinero. O sea, en este periodo ocurre un gran flujo de nuevos ricos. Realmente podríamos, forzándolo mucho, comparar un poco este momento con los años 90 en el siglo XX, porque ocurre una gran liberación, un nuevo dinero, flujo de nuevo dinero, salida de los rusos hacia Europa, un intercambio este y oeste. Y todo ocurre en este periodo por el flujo de nuevo dinero, o sea, el flujo de nueva riqueza. ¿Qué ocurre con esta gente? Pues como se puede imaginar, la gente de este tipo ya va a París, a Niza, bueno, básicamente eran puntos neurálgicos para la cultura rusa en el siglo XIX, o sea, en estos años del siglo XIX. Vienen ahí y pues, no les interesa tanto el teatro francés, ni ballet, ni ópera, demasiado complicado. A lo que les gusta es un poco opereta o cabaret o, bueno, en fin, ocio ligero. Absorben este ocio ligero, este gusto por el ocio ligero en Europa y lo llevan a Rusia. O sea, al venir a Rusia a entender que al final, o sea, no tienen tanta cosa para divertirse, pues empiezan, el circo es una plataforma que ofrece este nuevo divertimiento. Entonces, en este momento el circo empieza a crecer de nuevo con el papel del gobierno y papel del gobierno en el sentido que los altos cargos invitan
a los, de nuevo, italianos, a Rusia para que fundan sus teatros, y es lo que ocurre en el año 1867. Se abre el circo de Carlos Ginet, que posteriormente, en el 1872, se traspasa a su familiar Caetano Cinicelli, Caetano Cinicelli, que es una persona importante para nosotros en esta conferencia, pero vamos, para toda la historia de circo. Este señor con este vestido de un montador de caballos, un jinete. De nuevo, él viene de un background, de un pasado de trabajo con caballos. Como veis, pues es su eje, es su línea de trabajo. Entonces, él viene al mando del circo de Carlos Ginet, pero luego, en el año 1877, él abre, aquí vemos otra imagen de este señor con este maravilloso traje, a mí me encanta, y dos caballos. Bueno, él abre en el 1877 su propio teatro, que es el Circo Cinicelli. Este es un edificio, se abre en el 26 de diciembre del 1877 en San Petersburgo, el gran circo estatal eh, construido por Vasily Kenel. Esta acuarela también es un dibujo de Vasily Kenel. Muy interesante la arquitectura. Como sabemos, arquitectura es un tipo de arte y ciencia, no solo en el circo, o sea, generalmente, ¿no? Es una mezcla entre ciencia y arte muy flexible que siempre se adapta a las necesidades sociales, a las necesidades del momento, pero al adaptarse también enseña las necesidades del momento, siempre enseña el carácter de la época en el que está construido el edificio. Esto, bueno, ocurre con cualquier periodo en la arquitectura, y aquí es muy interesante, muchos llaman este circo como uno de los circos europeos más bellos. Bueno, en fin, lo interesante de esta arquitectura, tenemos que fijar, es que las columnas que os dije anteriormente, que os fijéis, las columnas de este circo desaparecen. O sea, este espacio diáfano no tiene columnas. Estas columnas están, os estoy enseñando con el dedo en la pantalla, no los estáis viendo, pero bueno, si os fijáis en la fachada circular de atrás, hay unos pilares cubiertas, incrustadas dentro de la fachada. Uh, es una es es último desarrollo de la ingeniería de aquel momento. Permite sostener una cúpula de casi 50 metros de diámetro, o sea, un edificio increíble, con una decoración externa bastante afrancesada, con unas esculturas de Enrico Butti, un escultor famoso. Bueno, en fin, el circo se convierte, aunque ya lo era, pero ahora es el verdadero auge, el verdadero desarrollo del circo. Esto es el primer circo, abro una paréntesis, este edificio es el primer circo propiamente dicho circo, sin ningún vínculo pues, a la cultura romana, circo como un edificio en Rusia. O como os dije antes, los antiguos circos de Alexander Guerra no eran propiamente circos, eran como teatro-circo, era un doble papel. Este es propiamente circo. Vale, entonces en este edificio que tenía cabida alrededor de también 1.500 personas, un edificio importante, era bastante clasista, como todo en aquel momento, pero al mismo tiempo era bastante democrático, porque realmente la gente, cualquier clase social, se podía permitir el billete de entrada. Obviamente la gente que estaba pues más pobre y compraba los billetes más baratos estaba arriba, muchas veces de pie, y en los asientos más pegados
al escenario, pues fueron dedicados, destinados propiamente a la aristocracia, a la élite de San Petersburgo y, bueno, esta sala también funcionaba como un poco como un club masculino. En estas primeras filas era un punto de encuentro entre los militares o entre los em, gente de alto cargo, la gente, pues la burguesía, en fin, las altas clases, eran punto de encuentro donde estaban hablando un poco de los chismes que está pasando en la ciudad, quién conoce a quién, y también el circo funciona como un punto de encuentro. Los militares se enamoraban de las actrices y las actrices se enamoraban pues de los coroneles, etcétera. Por ejemplo, la hija de Chinisele, ella fue bueno, a punto de ser prometida de Alejandro, el próximo zar, Alexander III. Obviamente no funcionó, pero esto ayudó a Chinisele, o sea, recibir invitados, recibir más dinero, un importante flujo de dinero y conocidos, lo cual finalmente le permitió construir su propio circo al final. O sea, todas estas relaciones fueron muy importantes a la hora de desarrollo del circo. También os adelanto un poco que este circo fue muy importante porque en el año 1928 ahí se abre el Museo Mundial de las Artes Circenses. 1928. O sea que, bueno, empezó su desarrollo a la segunda mitad del siglo XIX y siguió siendo importante. Bueno, y ahora os voy a hablar un poco sobre géneros particulares del circo en Rusia. Como ya os podéis imaginar, el San Petersburgo del siglo XIX es un lugar, bueno, el siglo XIX es largo, de la segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, antes de las revoluciones, antes de la primera revolución, incluso después del 1905. Bueno, es una ciudad de diversión, es una ciudad donde corre la vida pues artística, social, política, menos política, más bien artística. Entonces, aparece como una nueva corriente de culto de tu propio cuerpo, ¿no? Sobre todo esto, como podéis contemplar, esto fue muy vinculado pues con los hombres más bien que con las mujeres. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que hubo un personaje que se llamaba Iván Lebedev, o en Rusia se llamaba Dядя Vanya. Dядя Vanya, aquí le vemos en esta diapositiva. Era un jurista, un personaje, lo que se podría decir, porque siempre llevaba la ropa un poco a la época tradicional rusa, o sea, a la manera tradicional rusa, con las camisas que se cerraban, imagináis, ¿no? Con el cuello que es levantado, con la camisa que se cierra hacia un lado, con botones a un extremo. Bueno, un personaje bastante famoso en Rusia, y él crea una corriente de culto del cuerpo. Él incluso publicó una revista que se llama Fuerza y Salud, que vemos o sea, algunas fotografías de esto en esta diapositiva. Él al principio, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, funda los primeros gimnasios en este maravilloso palacio Mikhailovsky, que ahora es Museo Ruso en San Petersburgo. En algunos pabellones de este edificio, que tenían carácter público, pues él abre sus primeros gimnasios donde los hombres, obviamente los hombres de las clases altas, podían reunirse, hablar, no sé, intercambiar opiniones, pero sobre todo entrenar su cuerpo. Entonces, Lebedev, también le interesa el tema del espectáculo, y el circo justo sufre, bueno, no puedes decir que sufre, sobrevive
un periodo de crecimiento. Es una, como os dije antes, es un lugar donde en aquella época se invertía el dinero, se vinculaba con el desarrollo cultural y era un lugar para estar, para desarrollarse, en fin, tenía una repercusión muy importante. Entonces, este señor en 1900 poco, en torno a 1904, empieza a hacer unas luchas espectaculares entre pues, estos hombres fuertes. El primer luchador que tenía era de grupo étnico Buryat y a ver, es un grupo, no os introduzco foto aquí y ahora me estoy arrepintiendo, pero bueno, es un grupo étnico en Rusia que tiene rasgos asiáticos muy marcados. Normalmente son caras bien redondas, con mejillas, en fin, es una cultura asiática entonces. Pero rusos realmente, o sea, ¿dónde está Buriatia? ¿Dónde está San Petersburgo? Está bastante lejos. Entonces, la gente que vive en las capitales, en Moscú, en San Petersburgo, ellos no saben son estas personas. Entonces, este señor tenía tanto conocimiento de marketing que en el año 1905, pues estamos en la guerra con Japón, él dice que este hombre Buryat es japonés, entonces venid a ver mis espectáculos con un japonés, militar japonés, esclavizado por mí, que está luchando con mis mejores hombres rusos. Entonces, todo es un poco un espectáculo semi de ocio, semi patriótico, y obviamente el hombre Buryat tenía pues que perder estas luchas, o sea, olvidamos en este momento, nos olvidamos sobre lo ético y lo moral y sobre lo que es correcto en nuestros tiempos, lo que no es correcto en nuestros tiempos, simplemente estamos contando la historia del principio del siglo XX. Pero bueno, hubo otro luchador que tuvo una, digamos, carrera muy parecida a aquel hombre Buryat. Se llamaba Salvador Bambula. Es un marinero americano que tenía problemas con alcohol. Entonces, él llega a Rusia en un barco americano, en una ciudad de puerto. En una de las noches, pues se emborracha, como suele pasar con él. Él se emborracha, entonces este Yaya Vanya o Iván Lebedev, Yaya significa tío en ruso, pues tío Iván, tío Vanya, encuentra a este pobre hombre y de una u otra forma pues le invita a su club, le contrata o el acuerdo que sea entre ellos y le ofrece un espectáculo, o sea, crea con él un espectáculo que viajó por todo el imperio ruso, estuvo en Ucrania, vamos, en Moscú, en San Petersburgo, en fin, era un espectáculo itinerante. Entonces la idea era tres cuartos de lo mismo. El hombre, pues de una tipología evidentemente extranjera, lucha con un hombre fuerte ruso. El hombre fuerte ruso, aunque sea más débil que este Salvador Bambula, tiene que ganar. Salvador Bambula obedece, pierde, todos felices. En fin, pues la idea de todos estos espectáculos era así. Bueno, y con o sea, cortamos este periodo con este nota de humor y estamos ya en una época después de la revolución, una época que podríamos decir que inicia el circo contemporáneo tal como lo conocemos hoy, más o menos. Siempre hay matices. Bueno, entonces, nos ubicamos en Rusia después de la revolución. Es una época turbulenta porque justo después de la revolución se inicia la guerra civil de 2 años. Una época de pobreza, una época de destrucción, una época de hambre, pero justo coincidiendo con este periodo, Circo se convierte en una plataforma para la vanguardia. O sea, ahora iremos a ello. Pero antes de esto, Lenin
Pero ante todo, Anatoly Lunacharsky, este señor que vemos en esta diapositiva, Anatoly Lunacharsky fue el narcom de cultura, narcom, ¿cómo decirlo? Era el comisario nacional, o bien, poniéndolo muy fácil, el ministro de la cultura en la URSS. Bueno, en Rusia post-revolución y luego en la URSS, un personaje realmente muy importante, no solo para el circo, sino para el teatro, para el arte, básicamente para todos los niveles de cultura, era el nombre que afectó al desarrollo del arte y cultura ruso del siglo XX. Acordaos de este nombre, Anatoly Lunacharsky. Entonces, él propone unificar el teatro para que el gobierno tenga más poder de control sobre esta institución, sobre este tipo de teatro tan popular en Rusia. Porque, bueno, no os lo dije, pero claro, antaño, o sea, hace unas décadas, hace como, digamos, 20 años, 15 años, ¿no? Al principio del siglo XX, en Rusia ocurre una gran ola de inmigración desde los pueblos. Los capitales empiezan a crecer con la gente de los pueblos y claro, había que divertir a esta gente. ¿Y qué ocurre? Circo. Pues circo está en las ciudades, es un, como os dije, es un género comestible, es un género entendible, de diversión ligera, alivia a los días duros y grises en Rusia de aquellos tiempos. Entonces, esta repercusión del circo está como omnipresente, es una constante en la cultura rusa desde Nikolai el primero hasta Lenin y luego Stalin y luego, bueno, todas las épocas. Es que es una constante porque es universal, su manera de expresar es universal y tiene muchísimo campo para crecimiento y desarrollo creativo. Bueno, esta gente no es tonta y lo entiende. Entonces proponen unificar los teatros. El año 19, Vladimir Lenin firma el decreto de la unificación del teatro y el circo que tratamos hoy, el circo de Boulevard Tsvetnoy, se convierte circo en el primer circo de Rusia, ¿no? Entonces, el primer circo de Moscú. Y entonces lo que ocurre en este periodo, a pesar de que el gobierno intenta tomar poder sobre este circo, sobre todo el circo, al mismo tiempo funciona como una plataforma para la vanguardia. Y esto, lo que voy a decir, es aplicable no solo para el circo, sino para todos los puntos de cultura, todos los sectores artísticos, todos son relevantes en estos tiempos. Es que en este momento, post-revolución, la vanguardia, estos años 1917-1932, son el periodo más fructífero para la vanguardia porque funciona y piensa del mismo modo que el gobierno. Eh, Arte y gobierno funcionan juntos, tienen las mismas ideas, eh, aunque a corto plazo, pero bueno, tienen las mismas ideas del futuro, desarrollo, de crecimiento constante. En fin, y en este momento circo también sufre esto, también vanguardia está ahí. ¿En qué momento, en qué sentido la vanguardia está ahí? Aquí os presento dos ejemplos que me parecieron más relevantes. Es el baile mecánico de Nikolai Foreger del año 1923. No es un número circense propiamente dicho, es un baile, como se llama, un baile, ¿no? Más bien tiene un vínculo con la escuela Bauhaus, con sus bailes mecánicos. No sé si os estoy siendo clara. Bueno, bailes mecánicos de Bauhaus, los que visitaron a Reina Sofía lo conocéis, con metal, con los autómatas, etc. Entonces, Nikolai Foreger, con esta propuesta suya, toma como base de este baile los movimientos, los números circenses de acrobática. Lo estáis viendo, los acróbatas, aunque son bailarines. La idea fue, a grandes rasgos, enseñar el poder corporal, el poder del cuerpo, como veis ya,
es que en Rusia hay mucho culto de cuerpo. O sea, ya lo hemos visto con Iván Lebedev, con Dядя Vanya, tío Vanya. ¿Recordáis, no? Los luchadores de él? O sea, toda esta idea de body friendly, de, ¿cómo se dice? La amistad hacia tu propio cuerpo, aceptar tu cuerpo y expandir las posibilidades de tu cuerpo están muy presentes en Rusia y también en la vanguardia. Entonces, este baile, aunque no tiene vínculo directo con el circo, podemos ver la semejanza porque pone, enfatiza estos números de acrobáticos. Pero la cosa más curiosa es Moscú arde de Vladimir Mayakovsky, o en ruso es Moskva горит, de los años del último suspiro de la libertad, del año 1930, una obra teatral, un performance increíble, que se celebra en el año, se estrena en el año 1930 y no se repita, o sea, se estrena y ya. Porque esta obra que trata de, básicamente trata de los postulatos, de los fundamentos de la revolución, y trata de la primera revolución rusa del 1905, 1930 del 25 aniversario. Entonces trata pues de todo un poco marxismo, ¿no? La lucha entre las clases, etc. Entonces él intentaba, o sea, él, Mayakovsky, intentaba transmitir todas estas ideas en el circo. O sea, era una obra teatral propiamente dicho, creada para el circo con los números circenses, con los números de acróbatas, equilibristas y con entonces, estas estructuras piramidales que evocan a esta lucha de las clases, lo veis, ¿no? Al final, el fondo, el campesino es más, el zar, bueno, cuentan todas estas historias. Fue tan compleja esta obra, tanto por el mensaje como por toda la ejecución técnica, que no la han vuelto a celebrar, solo quedan escasas fotografías, como algunas que vemos aquí en la diapositiva, pero es una obra muy relevante, muy importante para entender la importancia del circo en el desarrollo de la vanguardia. Vale, entonces nos ubicamos ya en la época propiamente soviética, la Segunda Guerra Mundial, muy devastadora, la gente sufre mucho y el circo sufre mucho, pero el circo sobrevive, es tan potente su importancia que ya en el año 1946 se funda la escuela de los clownes, fundada por Karandash, el señor que vemos aquí, con su estética de Charlie Chaplin, y es que no lo estoy inventando, es que él tomó como base de su amplua un poco la imagen de Charlie Chaplin, ¿no? Bueno, entonces él, encabezado él era el ideólogo del circo, digamos, del desarrollo del circo, se forma esta escuela y bueno, ya a partir de ya finales de los años 40, ah, el circo ruso empieza a viajar a diferentes concursos internacionales, por ejemplo, uno en Monte Carlo, que es, bueno, es una capital europea de teatro y circo, hubo mucha repercusión teatral ahí. En fin, ya participa en los concursos y, bueno, en esta época aparecen la gente tan importante para el circo soviético, como por ejemplo Valentina y Mikhail Volginy, que eran unos acróbatas que introdujeron al escenario unos elementos casi de índole militar, y no estoy hablando de los caballos, sino estoy hablando de los misiles, estaban enseñando como también esta idea, el cuerpo, la máquina, o sea, toda esta idea futurista, y también que lo siguieron evolucionando en su propio circo. Contando un poco la historia, Mikhail Volgin recibe, o sea,
tiene tuberculosis, recibí la noticia que tiene tuberculosis con 28 años, muy joven. Valentina, su mujer, siguió su carrera solas, pero ya en la Segunda Guerra Mundial ella quiere ser paracaidista, no entra a ser paracaidista y entonces ella se queda, digamos, enseñando a volar. O sea, es como toda esta idea de volar estaba muy presente en ellos y en el teatro. Bueno, también repercusión para el teatro. Se forma su propia revista para el circo. Su propia revista en el año 1925. Ah, aquí os presento la portada del primer número y del noveno, o sea, el primero para que lo veáis y el noveno pues porque me ha gustado personalmente esta portada, pero bueno, para que entendáis, aquí se cuenta, se teoriza sobre el circo, cuenta sobre los últimos avances y de hecho es una revista muy longínima porque Karandash escribe bueno, este revista en la época soviética luego en la época soviética más tarde cambió su nombre, pero siguió siendo la misma cosa. Él escribe cosas críticas sobre el teatro, pero no en el sentido para criticar, para decir algo peyorativo, sino para teorizar, para preguntarse a sí mismo y al público si sigue funcionando bien nuestro circo, comparando un poco con el circo en Occidente, porque como os estoy diciendo, él tuvo oportunidad de viajar al occidente y ver cómo funciona el circo ahí. Entonces él, hasta el día de su muerte, siempre estaba teorizando y pensando y preguntando a sí mismo si el circo está funcionando bien. Bueno, también en el año 25, Samuel Marshak, el famosísimo poeta infantil, ruso, escribe un poema ilustrado sobre el circo para enseñar el arte del circo para los niños. Aquí vemos, no tiene relación en estas fotografías, pero para un poco vincular esta índole infantil también en el circo, aquí vemos a unos niños pioneros con este gorrito, ¿no? Que están en un ámbito de circo. Ya os adelanté, estamos en la época soviética, pues surgen sus propios, avanzan digamos, los géneros circenses que ya empezaron a formarse a partir del principio del siglo XX, finales del siglo XIX, todo, o sea, esto es una línea continua, ¿no? En el año 57 se forma el circo, o sea, se forma la unión de los circos estatales, se llama Soyuz Goschirk, o sea, la unión estatal de los circos, literal. 1957. En el 1967 el circo soviético llega por primera vez a Madrid. Es un poco, no sé si habéis visto mi conferencia sobre ballet rusos, está disponible en el YouTube del Centro Ruso. Bueno, a quien le interese lo podéis volver a ver. Pero bueno, estoy refiriéndome a eso porque cuando el circo soviético llega a España por primera vez, digo por primera vez porque volvían cada vez en cuando aquí a España en los años 70 y 80. Bueno, ellos dan una gira por España, más bien no una gira, sino un viaje, porque al fin y al cabo se basaron en Madrid, un viaje por el sur, por Castilla, para ver un poco la cultura española y fue muy parecido cuando Diaghilev con sus ballets llegaron a España en el año 1916. Bueno, un paralelo un poco, que siempre hubo este interés por la cultura española tan exótica. Y culminando ya un poco nuestra conferencia de hoy, ya voy clavado de tiempo, una hora, los últimos avances o iniciativas después de la URSS, el circo contemporáneo. ¿Qué es circo contemporáneo? Pues hay, en Rusia obviamente hay circos estatales en San Petersburgo, en Moscú, como circos estatales de índole muy institucional, muy tradicional, ¿no? Pero también ocurren, evolucionan y se convierten como en una cosa más cercana, que un poco todo el mundo puede probar. Entonces, en el año 2001, o sea, perdón, 2000, se abre el Circo Uppsala. Es una iniciativa, aparece como una iniciativa sin ánimo de lucro. Unos artistas circenses ofrecen sus habilidades, sus conocimientos de circo
para los niños de las familias más desfavorecidas, pues, o los niños huérfanos. Entonces, con esta bella iniciativa quieren integrar a estos niños digamos, en la sociedad, enseñarles un poco otra manera de vivir. Una bella iniciativa que sigue existiendo hoy en día. En 2015 se funda la Escuela de Pedagogía Ejercense y básicamente sigue existiendo hasta hoy en día. Es una iniciativa muy alternativa, muy así como muy pública, que todo el mundo puede un poco participar y estar con ellos, aprender con ellos. Si metéis en Google Uppsala, Circo Uppsala o los rusos, creo que he visto nombres rusos en esta conferencia, los rusos que me estáis escuchando, Uppsala Cirque, muy interesante, tienen vídeos en YouTube de sus performances, de sus actividades. Me pareció muy bello deciros, contaros sobre estas pequeñas iniciativas para enseñar otro lado del circo también, que no es solo una institución grande, no es una institución, digamos, con eh, vínculo gubernamental o institucional, en fin, no es solo una cosa grande, sino también unas iniciativas pequeñas, bastante vanguardistas si queréis mirarlo desde este punto de vista. Bueno, con esta bella culminación, termino mi conferencia de hoy. Muchas gracias. Repito que, bueno, me podéis encontrar en Instagram, bolshoi-basil. Mi nombre es Polina Podgorецкая. Muchas gracias por unir a esta conferencia y espero veros el próximo jueves a la misma hora, al mismo sitio. Os compartiremos el link de Zoom. Hablaremos sobre el Lisitsky y asimismo iniciaremos un poco el mes de noviembre sobre la vanguardia. Así os doy un pequeño anuncio. Así que bueno, muchas gracias y que pasen muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.